Lo de polo, lo fuerte de él, que voy a intentar explicar, estas ya son las obras completas de polo que estamos haciendo, de todo lo que tiene publicado en diversas ediciones, diversas editoriales españolas. Serán al final 27 volúmenes, pero la mayor parte de sus cosas están todavía por digitalizar, son conferencias, son cursos, etc. Y eso nos llevará por muchos años de publicación. Entonces, de esos libros que están en las obras completas, el más importante es el más difícil, o sea que ese ya es para mucha nota, para el que quiera matrícula de honor, es el 15, que se titula Antropología Trascendental. O sea que ese no lo leáis directamente, ¿vale? Antes me preguntáis y tal y cual, Vale. Si queréis algo así introductorio, también del maestro, pues tenéis el volumen 10, que son 2 cursos que dio a los chicos de primero. Uno se titula ¿Quién es el hombre?, que está pues formulado de modo muy sencillo, con anécdotas, etc. Y otro, son 2 libros que forman esta unidad. Y otro que se llama Presente y futuro del hombre. En el fondo, el volumen 10 de obras completas y después ya para mucha nota el 15, ¿vale? Entonces, para entrar en esa antropología, porque todos los genios son un poco dispersos o caóticos, dicen otros, pues yo lo que he hecho es ordenar, en la medida que he podido, toda la antropología y transmitirla, traducirla. Mi papel es de traductor, del castellano al castellano. Y he hecho este libro que ha hecho mucho bien por ese mundo. En América, en África, en Europa, en Oriente todavía no. Pero vaya, se llama Antropología para Inconformes. Este es una buena introducción, aunque pues, sirve de almohada y tal y cual, pero es una buena introducción a las cosas de polo. Y después, para lo más íntimo nuestro, pues que ya viene expuesto en los últimos 4 temas de este libro, le he dedicado otro libro para meter más la cabeza, que se titula Antropología de la Intimidad, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poquito de bibliografía, por si alguien se pierde y el día de mañana dice, bueno, quiero meterme un poco. Bueno, pues si quieres meterte un poco, primero me pones un mail, ¿vale? Porque si no, pues igual bandera blanca, quiero decir, te colapsas enseguida, ¿no? Entonces me pones, ¿a qué mail? Pues voy a poneros mi mail, ¿no? Porque si no, me dices, yo tengo tal profesión, me gustaría tal, me gustan estos temas. Vale, entonces me escribís y estamos de acuerdo y vamos creciendo de poco a mucho. Bueno, entonces, planteamos lo que es los descubrimientos de polo, ¿no? Pero me paráis cuando queráis, ¿sí? Y me preguntáis, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero a decir es que somos muy complicados. Yo no tengo la culpa. Tenemos demasiadas capas. Hay una imagen medieval que me encontré por ahí que dice que Ledoncel la repite en francés, que dice que somos como una cebolla. Yo pienso que tenemos todavía más capas que una cebolla. Demasiadas. No te pongas a llorar, por la cebolla. Bueno, total. ¿Cuáles son esas capas? Pues si hubiésemos que distinguir entre zonas, Polo lo suele distinguir así. Una primera, a la que llama naturaleza. Y eso coincide con lo que vosotros llamáis el cuerpo humano, todo lo somático. Y eso tiene demasiadas capas. En nosotros no todo vale lo mismo ni está en el mismo plano. También en el cuerpo hay asuntos muy centrales, como el sistema nervioso central,
y otros muy periféricos, ¿se entiende? Están todos organizados y unos rigen sobre otros. La diferencia es siempre de niveles, jerárquica, o si queréis, todo lo que vamos a hablar es, por así decir, en vertical, como las torres gemelas, no es democrático, sino que hay, la distinción siempre es porque el nivel superior rige, ordena, protege, cuida al inferior, y el inferior está al servicio del superior. Bueno, entonces aquí todo lo somático o corporal. Hay otra zona que es inmaterial, que es la más trabajada en todas las antropologías al uso, tanto las clásicas como las modernas, que es toda la zona de la inteligencia y la voluntad, y algo más que ellas, que han descubierto pues algunos modernos, ¿no? Entonces a esto, ¿cómo lo llama Polo? Pues lo llama con una palabra rara, bueno, podéis llamarlo como queráis, lo de los nombres es lo de menos, él lo llama esencia humana. Esencia es una palabra que denota perfección, entonces lo ha llamado así porque la razón y la voluntad, a base de crecer, de adquirir pues desarrollo, hábitos intelectuales o virtudes en la voluntad, se pueden perfeccionar esas potencias irrestrictamente, sin fondo de saco. No llega un momento en que tú puedas decir, yo ya conozco bastante sobre esto, o puedas decir, yo ya soy la justicia, ¿no? ¿Se entiende? Yo soy amigo, pero no soy la amistad, ¿no? Puedo mejorar, afinar cada vez más en la adquisición de cualquier hábito, de cualquier virtud. Bueno, a eso lo llama él esencia. Y aquí están la razón, la voluntad y algo que de la psicología moderna ha descubierto, los filósofos también, pues algunos fenomenólogos, algunos del siglo XX han descubierto que es superior a eso, que llaman el yo. Polo lo llama con palabras viejas, con palabras clásicas, también lo llama yo, pero lo que hay por encima de esas potencias que activa esas potencias, iremos despacito, es decir, es claro que cuando nacemos la razón es esa potencia que usamos para todas las profesiones, tiene muchos vericuetos, muchas vías operativas, vertiente práctica, vertiente formal, para informática, para lógica, vertiente teórica, para ciencias humanísticas o lo que sea, ¿no? ¿Se entiende, no? Hay muchas, pero de entrada está cero. Aristóteles decía que es una tablilla de cera en la que no hay nada escrito todavía. Antes escribían así, ¿no? Pues con una tablilla de cerámica o de madera la recubrían de cera endurecida y con un estilete pues iban conformando ahí los caracteres griegos de la tablilla y después pues la pintaban para resaltar más eso. Bueno, de entrada tablilla sin escribir. Nadie nace conociendo ninguna ciencia empírica, ¿se entiende, no? Las desarrollamos progresivamente y el crecimiento es imparable, Y lo mismo la voluntad, de entrada pues cero, no quiere nada, es una potencia, los filósofos dicen pasiva, en estado puro, nativo, está para desarrollarse, pero de entrada cero. Bueno, por lo que de alguna manera las pincha o las estimula o les dice, ya es el momento, empieza a crecer, cuando la sensibilidad está suficientemente desarrollada, pues eso es lo que los modernos llaman yo, y los clásicos llaman con una palabreja que no habéis oído nunca. Es un descubrimiento de San Jerónimo del siglo IV. Se llama sindéresis. Los moralistas sí sabían de eso, porque decían, este señor, qué falta de sindéresis, no tiene, bueno, sindéresis es, ¿qué es eso? Pues es algo nativo, un hábito innato, una riqueza que tenemos ya de entrada, que es susceptible de empujar, de activar la inteligencia y la voluntad cuando es el momento. Porque esas potencias, por ser inmateriales, no las pueden pinchar, inmutar, estimular ningún sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la inteligencia y la voluntad no están en la cabeza,
no tienen soporte orgánico, ¿ok? Lo que está en la cabeza son los sentidos internos, que forman parte de la naturaleza humana. Ahí está la imaginación, la memoria sensible, esa que nos falta a todos. Bueno, a mí por lo menos. Pues algunas potencias de ese estilo, ¿de acuerdo? Pero el estar respecto de lo que es inmaterial carece de sentido preguntarlo. ¿Dónde está la inteligencia? Pues no está. Quiero decir, pues ¿dónde quieres que esté? Si no tiene lugar. ¿Se entiende más o menos? Lo mismo respecto a la voluntad y mucho más lo más alto, de lo que hablaremos. Bueno, entonces, hay este nivel que Polo llama esencia. Por encima de eso, ese nivel, ya está, esto se complica, ¿no? Lo siento. Entonces, por encima de ese nivel, que es el más trillado, el más trabajado en toda la historia, tanto de los viejos como los modernos, ahí hay inmensas discusiones, ¿no?, entre unos y otros, tanto los antiguos como los más recientes, entre si, por ejemplo, la razón es superior, la inteligencia es superior a la voluntad o al revés, cómo juegan entre sí, si es un matrimonio bien avenido, etcétera, etcétera. Bueno, eso está bastante trillado, sobre todo en el siglo XIII. Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Alejandro de Jales, Escoto, ¿les suena a todos esos personajes? Pero no es lo más importante, quiero decir, son capas de la cebolla, no es el corazón de la alcachofa, ¿de acuerdo? Y el corazón de la alcachofa no ha comparecido todavía. Pasar que tenemos sitio, si no nos vamos al campus. Entonces, hay una capa superior todavía, que también es con niveles cognoscitivos, bastante tácita o inexplorada, que pertenece a lo que los clásicos llaman hábitos innatos. El de la sindéresis soy yo, ya es uno de ellos, es el que hace de bisagra, de puente entre lo superior y lo inferior. Entonces, esta zona se ha llamado hábitos innatos, y después tenemos lo más alto, lo recóndito, lo íntimo, que es la persona humana, el carácter. Quiere decir tú, ¿vale? Ahora tenéis que tener, para ir desglosando este esquema, tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Es obvio que en la corporeidad humana, pese a todos los matices divergentes que tenemos, hay muchas notas en común. Si no, la enfermería, la medicina no serían ciencias. Se ve esto claro, ¿no? Es decir, si no, tendría que haber una medicina para cada uno, y eso es un poco complicado, ¿no? Lo mismo te pasa con la inteligencia y con la voluntad. Quiere decir, en los recorridos de la inteligencia, las vías operativas, si tú desarrollas, por ejemplo, la matemática, pues lo haces como un chino, como un chileno, ¿no? A menos que sea muy raro y todo eso. Vale. Si adquieres hábitos, virtudes en la voluntad, pues los adquieres como cualquier otro. Te cuestan igual, que un poco menos, pero cuestan, ¿no? ¿Se entiende? De modo que en estas franjas hay que hablar de asuntos comunes al género humano. Hay bastante comunidad, Ya se ven distinciones entre unos y otros niveles, porque donde más afinidad hay es en el cuerpo humano. Y dentro de la zona inferior, pues tienes una distinción tipológica básica: varón, mujer. ¿Ok? ¿Se ve eso? Dentro de esta zona, pues también hay tipologías, pero mucho más variadas. Es lo que los psicólogos llaman el eneagrama. Es decir, el modo de que el yo pues influye sobre la inteligencia o sobre la voluntad, y le dice, pues a lo mejor tú por aquí y no por allá. Es decir, ¿para qué estudiar derecho si eso es un aburrimiento? Y se ve. Entonces, pues cada uno es un mundo. Entonces, en la medida en que tú vas jugando con la cultura, con tus aficiones, con el deporte, con lo que has recibido y pues tú vas conformando un tipo psicológico distinto. Pero ese tipo psicológico
tiene afinidades, comunidades con muchas notas, con otros grupos, con otras personas que se han caracterizado así también, ¿no? Y forman parte de ese grupo. Y esas notas son muy distintas de las de otro grupo, ¿de acuerdo? Los americanos suelen distinguir 9 grupos, pero, en fin, viva la libertad, ¿eh? Quiero decir, se ve, ¿no? Es eso que decís, ahora tendréis que decir, pongo ejemplos, ¿no? Pues sí, ponerlo. Quiero decir, hay gente que es súper ingenieril, ¿no? Que se toma en serio hasta los chistes, ¿no? Y, bueno, pues eso es un grupo, ¿eh? Yo no, nada más verlos ya me río, ¿no? Que hay otros que son, por ejemplo, pues al revés de esos, ¿eh? Son muy espontáneos, más líderes, más desenvueltos. Hay otros que no les preocupa ni una cosa ni otra, sino que les preocupa la acogida de los demás, como la Madre Teresa de Calcuta y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay tipologías. De modo que aquí hay demasiadas notas en común y aquí hay notas en común según grupos, ¿eh? de adquisición, pues eso, de formación, de cultura, caracteres. Vale. En cambio, de aquí para arriba, copyright. Se acabó la repetición. Cada uno es un mundo. Y un mundo tan recóndito, tan digno, que es más rico que todo lo común del género humano junto. Después no me dirás que no te valoro. Es decir, cada uno valemos más que todo lo que el género humano a lo largo de todas las riquezas que alcancen en la vida puedan hacer. Valemos muchísimo más, infinitamente más, ¿ok? También a ese nivel hay conocimiento. Los hábitos innatos son 3, uno de ellos es la sindéresis o el lío, que tiene además facetas. Después hay otro que es superior y otro que es más superior, y después está la persona. Y la persona tiene capas, quiere decir que hasta el cogollo de la alcachofa es complicado. ¿Se entiende? En nosotros no hay nada simple. Simple, 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 solo Dios. Todo lo creado es muy complicado, ¿vale? Se ve más o menos, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas zonas tendríamos que abrir llave y empezar a explorar, ¿eh? Bueno, entonces el conocimiento superior está aquí. Ese es el conocer personal. Hay respecto de esto algunas pinceladas en la historia, o es una especie de místico, mago, Polo, que ha dicho, bueno, pues a mí se me ocurre que esto es así. Pues mira, tienes precedentes históricos, pero no tan ordenados como los ha trillado Polo, ¿no? Entonces, el primer precedente histórico, salvo una pequeña alusión en Aristóteles, el viejo Aristóteles, es la irrupción del cristianismo. El cristianismo te dice que hay una distinción, él no llama a las cosas tan complicadamente como los filósofos, obviamente, pero te dice que hay una clara diferencia entre persona y naturaleza. Entre esto, en una zona, por así decir, alta, superior, y una zona inferior. Persona-naturaleza. ¿De acuerdo? Todo esto, espero, yo pintaré lo que no sé, una panorámica, pero lo que a vosotros os interesa es daros cuenta, sobre todo para lo que estáis trabajando con Paco, que aunque a este nivel hay muchos niveles de conocimiento, que es sensible, y a este nivel hay más pisos que en las Torres Gemelas, en la razón, hay conocimientos superiores, y esos conocimientos son nativos. La riqueza es desde la primera célula. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellos. La conciencia llega tarde, y menos mal que a veces llega. Más o menos, ¿sí? De entrada somos luz, somos un conocer abierto,
si no hubiese conocer de entrada, no seríamos capaces de estimular, de activar conocimientos menores. El filósofo lo suele decir, primero es el acto y después las potencias. Si no hay acto previo, no hay capacidad de activar ninguna potencia. Esto está muy raro. Todo esto es como, por ejemplo, perfectos, ¿qué diría yo? Pues, por ejemplo, un coche de carreras, un Fórmula 1, pero que está en el hangar. La razón está todavía sin que nadie se haya puesto encima del carro y le haya dado al botón de arranque. Es decir, carece de piloto. Es un coche hecho para correr. En la medida que corre, además crece como coche y no se quema como los Fórmulas 1, ¿se entiende? Sino que cada vez se vuelve más Fórmula Super 1, pero de entrada no tiene piloto. Pero el piloto está, si no, no hay quien lo ponga en marcha, ¿se entiende? Lo pone en marcha cuando toca, cuando ella puede jugar con la sensibilidad intermedia, cuando la imaginación, la memoria ya ha actuado bastante, ya sabe imaginar, ya tiene recuerdos, ya puede sacar agua del pozo y universalizar la abstracción, que es lo, bueno, más o menos, digo, no voy a complicar. Se ve esto, pero la clave está aquí. Aunque esto sea lo más recóndito, lo más tácito, lo más... Pero eso está desde la primera célula. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Sí. O si queréis, eso es... ahí es donde está la riqueza, es los talentos para los cristianos de la parábola, ¿no? ¿Se entiende? La parábola de los talentos están aquí. No están aquí porque de entrada, pues aquí 0. Y aquí 0. Y aquí poca cosa. Quiero decir, chupete y poco más, ¿no? Se ve, si queremos, cuando somos mayorcitos. Lo que tú haces, por ejemplo, cuando miras para adentro, hay dos zonas, ¿vale? De aquí para abajo es un conocimiento que es como foco. Eso es superior a todo lo demás y tú iluminas lo demás y dominas. Es decir, me gustaría dominar violín, piano, esta ciencia, la otra. Pues si te empeñas, lo vas consiguiendo. ¿Vale? Es como un foco que vas arrojando sobre lo inferior. De aquí para arriba, justo al revés. Tienes un conocimiento que es el que tú usas cuando tú dices, ahora miro para adentro. Eso se llama hábito de sabiduría. Te hablaré de eso despacito. Saber en el fondo, saber de verdad, en el fondo es saber sentido personal. Los demás saberes pues están muy bien, pero saben a poco. Los clásicos llamaron saber a eso por el sabor, porque notas la riqueza del tema en cuestión. Entonces ese mirar para adentro, lo que le pasa es que por mucho que mire, el tema mirado le desborda por todas las esquinas. O si quieres, ves la punta del iceberg y toda la gran cantidad de riqueza es que es irrestricta. Es decir, lo primero que notas cuando miras para adentro es pozo sin fondo. No encuentro el tope, no sé si se ve. Ves irrestricción, es decir, me sobrepasa. Si me sobrepasa, ¿eso qué quiere decir? Que es irrestricto. La siguiente pregunta es, ¿a dónde apunta la irrestricción? ¿Se ve? Con lo cual eso es una llamada, eso es una flecha disparada a Dios. No sé si se ve. De modo que, bueno, despacito, ¿vale? Porque todo eso se puede explorar, lo vamos a ir viendo. Bueno, te has ganado el chocolate. Total. El problema es que ahí no tienes directamente conocimiento sensible en el sentido de... porque muchos de los sentidos están todavía inmaduros, sino que hay conocimiento superior. El conocimiento personal y los conocimientos que... La persona es como el director de la orquesta. Y estos conocimientos que ella tiene en su mano son como la batuta del director de la orquesta. Y estas potencias, pues una es como los violines, la otra es como... ¿Se entiende? Entonces, algunas de ellas todavía están inhábiles para actuar, con lo cual no puede ver las cosas con los ojos. ¿Se entiende más o menos? Pero eso no quiere decir que no
sea cognoscente, que no sea luz, es desbordante de luz. Es más, a ver cómo te diría, en nosotros no hay nada fijo o quieto. Y de entrada, ese niño o esa niña, a nivel personal, no tiene, a nivel personal, no quiere decir a nivel natural, a nivel personal no tiene ni medio defecto, de modo que es más luz que nosotros, que hemos admitido a lo largo de la vida demasiados defectos. Quiero decir, a ver si lo logro explicar, lo voy a explicar más despacio. Claro, claro, pero me vas a dejar sin chocolates. ¿Podría decir que más que ser consciente en ese momento nativo, es un ser conocido? No, cognoscente. Si no fuera cognoscente no podríamos después desarrollar estos conocimientos. Estos conocimientos se desarrollan desde la embriogénesis y como los animales se desarrollan. Y no hay problema de explicarlos. Pero estos de aquí, esta franja intermedia, que carece de soporte orgánico, no los podrías explicar jamás. ¿Se entiende? Quiero decir que si uno no fuera persona desde el inicio, por tanto con conocer activo y más asuntos, una libertad distinta que puede activar de una manera u otra, o no activar, o tumbar en la hamaca estas potencias, si no fuéramos así de entrada, no lo seríamos, ni a los 8 ni a los 80 años. Pero eso despacito, ¿vale? Entonces, te decía, hay algunas alusiones a esto históricas. La más genial no es filosófica. Todo esto se puede descubrir pensando. Quiero decir, basta que nos paremos un rato y... o más que un rato, pero resulta que en la historia la primera vez que se descubrió esto no es por pensar, sino por la revelación cristiana. Y el cristianismo en los primeros siglos te distingue claramente entre persona y naturaleza. Y lo hace no en primer lugar en el hombre, sino que ya cuenta con recursos para hacerlo en el hombre. Tiene recursos teológicos para hacerlo después en el hombre. A ver si lo logro decir. Siglos, es decir, una nota a pie de página de cuño teológico. Siglos 1 y 2. ¿En qué nos distingue a nosotros, cristianos, de los judíos, que admiten un solo Dios? ¿Qué añade nuestro Dios al Dios cristiano? Al Dios judío, ¿no? Entonces dicen, pues creemos en el mismo Dios. Entonces, ¿qué añadimos? Creemos en un Dios cuya naturaleza es, pues una naturaleza. Pero nosotros, ¿qué añadimos? Que son 3 personas. Con lo cual, en los primeros siglos está clarísimo que la noción de persona referida a Dios es inmezclable, significa en la realidad un asunto completamente distinto a la noción de naturaleza. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí. Siglos 3, 4, hasta el concilio de Calcedonia del 400 no sé cuánto, 20 no sé qué. Ya tenemos claro eso, nos vamos a Cristo. Ya sabéis que en esos siglos hay todo tipo de errores, de herejías, se suelen llamar, que si Cristo es verdaderamente Dios, que si no lo es, que si es verdaderamente hombre o tiene un cuerpo aparente solo, si tiene una voluntad, si tiene 2 voluntades, si tiene un conocimiento divino, si tiene capacidad divina para hacer milagros, o es una... miles de errores. Los modernos no han añadido nada nuevo a los errores antiguos. Entonces, toda la composición del lugar que se hacen los padres de la Iglesia, especialmente los griegos, cuando se reúnen en esos concilios para aclarar a los fieles la doctrina clara de siempre, revelada, pues juega con el mismo esquema que el que he usado precedentemente referido a Dios. Entonces se pregunta, bueno, ¿cuántas personas hay en Cristo? Una. ¿Quién ha dicho? Pues entonces chocolate. Estamos bien, ¿no? De catecismo va la cosa. ¿Y cuántas naturalezas? 2. Ah, querías chocolate. ¿Quién ha sido? Esa... Bueno, como es mi alumna, le voy a dar.
Perfectus Deus, perfectus homo, ¿no? ¿Os acordáis? Perfecto Dios y perfecto hombre, dos naturalezas. La conclusión de los concilios es la misma. La noción de persona no puede designar lo mismo que la noción de naturaleza. Hay distinción real. ¿Se ve? Vale. Nos vamos al siglo IV y V. Ya tenemos esto aclarado, ahora vamos a aclarar qué pasa con el hombre. En el hombre, los cristianos, la revelación, los judíos, ¿dónde lo estudiamos? Pues en el Génesis, aparece Adán, aparece Eva, son criaturas de Dios, y dicen, bueno, pues estos días, de hecho, en la misa se está leyendo eso. Dicen, bueno, pues el cuerpo viene del polvo de la tierra, ¿no? Me da igual que sea el polvo que de homínidos precedentes que del cocodrilo, me da igual. Quiero decir, en el fondo, polvo de la tierra, ¿se ve? Pero una cosa es la naturaleza y otra cosa es la persona. Tenemos a Adán y tenemos a Eva, ¿ok? ¿Cuántas personas tenemos? ¿Eva es perfecta persona? ¿Seguro? Faltaría plus. Dios no crea nunca personas imperfectas. Sería un insulto para Dios. Donde están las imperfecciones, en nosotros, no en la primera configuración divina, están aquí. Tenemos, por tanto, si sumas a Adán y Eva, dos personas y ahora tenemos un complique. ¿Cuántas naturalezas tenemos? ¿Quién da más? El que lo acierte. Tenemos dos personas que copyright, Adán no es Eva ni Eva es Adán, sino que cada uno es, vete a saber, quiero decir, un mundo. Las personas solo están en manos de Dios. Si tú exploras tu propia persona siempre te quedas corto, decíamos antes, ¿no? Como para ponerse a juzgar a las personas vecinas, ¿no? ¿Se ve? Ahora, respecto a las naturalezas sí lo vemos claro, porque como estamos por encima de la naturaleza, sí podemos juzgar todo lo inferior. ¿Cuántas naturalezas hay? Este es el complique que tienen. Bueno, pues tenemos un complique, y es que hay una única naturaleza, pero no completa ni en uno ni en la otra, sino mitad y mitad del código genético, por así decir, XXXY. Es decir, entre los dos conforman una. No sé cómo decirlo, pues sí, es una, pero conformada por mitad y mitad. En cualquier caso, la noción de persona no significa lo mismo que la noción de naturaleza. Y para lo que tú decías antes, te tengo que añadir esto. Aquí es donde están los defectos que hemos heredado. Aquí, bueno, como sabéis, del relato bíblico se deduce que hay pecado original y que ese se transmite por generación. ¿Qué recibimos de nuestros padres? Pues recibimos la vida. Pero la vida tiene defectos heredados. Los padres de la Iglesia dicen vulnus nature, non vulnus persone. Si yo pusiese el defecto del pecado original heredado aquí, ¿a quién le estoy echando la culpa? A Dios. Con lo cual es una tontería, quiero decir, una blasfemia, pero vaya, ¿se ve? Entonces recibo defectos en la pasta flora, en todo lo que es lo orgánico. Y al tener que ver con lo orgánico, que sobre todo tiene que ver esta franja intermedia, eso suda tinta china. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya no atravesamos la naturaleza humana vivificándola como Adán y Eva, sino que nos cuesta. Si no, no nos moriríamos. Si la vivificásemos tal como yo, persona, quiero vivificarla, ¿se entiende? No hay posibilidad de morir, porque una persona trasciende completamente la naturaleza humana. Después, cuando me pongo a conocer con la razón, al intentar compatibilizar la razón con los sentidos, pues eso choca, cuesta. Ya no atravieso de sentido las cosas como Adán, que ponía nombres a las cosas, pero con una intuición femenina de mucho cuidado.
¿Se entiende? ¿Se ve? Sino que, por así decir, mi vista racional rebota, se defiende bastante respecto de lo que pescan los sentidos. ¿Se ve? Hay disociación ahí. Y lo mismo le pasa a la voluntad. Le cuesta sangre, sudor y lágrimas adquirir algunas virtudes para hacerse cargo de la corporeidad. Más o menos. Parece una excelente explicación que yo agradezco, por supuesto, pero vuelvo a pensar que estamos en el terreno del misterio. Ok. En el sentido de que sí y no. A ver cómo te... No es que esté en mal plan, Una persona, que es a lo que vamos, a los conocimientos más altos, no puedes nunca apresarla, conocerla, como conocemos las realidades que son inferiores a nosotros. A esas realidades, si nos empeñamos, al final las patentizamos. Ideas claras y distintas, de Descartes y todos esos chicos. Pero la persona no, porque por muchos motivos. Porque el conocimiento que alcanza la persona es inferior a la persona. Porque la persona, pese a ser conocer, ese conocer que es la persona no está referido a sí, es decir, no se mira al ombligo, sino que está referido nativamente a Dios. Es decir, solo desde Él te puedes esclarecer. Y lo puedes hacer en esta vida, como mis alumnas chinas, que no saben nada de cristianismo, sucesivamente, porque si te empeñas, si buscas ese sentido personal irrepetible en la fuente de ese sentido que es Dios. Pero eso lo vas esclareciendo, quiero decir, no es un misterio, por así decir, que no se pueda esclarecer. Lo vas esclareciendo y en la medida que lo vas esclareciendo, tú creces como luz. A ver si me... Después vamos a eso. Es decir, aquí no hay fotos paradas en ningún elemento. O se crece o se decrece. O vamos a más, o cada vez somos más la persona que somos, y mejor dicho, que estamos llamados a ser, o vamos perdiendo los talentos, el sentido personal, hasta el esclarecimiento completo, que es el cielo. Eso está revelado, quiero decir, lo digo para algún teólogo por aquí que... Don Leonardo tenía mucha gracia explicando esto. Decía, después de darnos toda una teoría del conocimiento que le da sopas con onda a cualquiera de la tradición precedente, es decir, desde lo que él ha esclarecido en los diversos niveles del conocimiento, podemos trillar toda aproximación a cómo sea el conocimiento humano que ha hecho, pues no solo los grandes clásicos como Aristóteles, Tomás de Aquino, sino sobre todo quitar errores del medio que han propuesto los modernos, etc. ¿no? Entonces él al final, en la cumbre de ese conocimiento, en este conocer, te decía, mira, hay un pasaje, en clase nos hacía esta triquiñuela, ¿no? Hay un pasaje del Apocalipsis, en el capítulo, me parece que es el 2, que dice, cuando habla el Espíritu Santo a las iglesias, al que venciere, es decir, al que no tire la toalla de la lucha más potente, no la lucha de ir puntual al trabajo, sino, se entiende más o menos, sino de la clave de tu vida, del sentido personal irrepetible tuyo, al que no tire la toalla respecto de esa búsqueda, al que venciere, al final, le daré una piedrecita blanca. Qué bonito. Pues para un judío que es muy pegado al terreno, muy simbólico, no es un griego conceptual, pues una piedrecita blanca pues es un signo, ¿no? Se usaban las piedrecitas blancas, planas del río, las acuñaban y con eso te daban entradas al teatro para la tarde. Si tú tenías el 3, pues entrabas. Si hay 2, 3, problema. ¿Vale? Entonces, al que venciere,
le daré una piedrecita blanca en la que va escrito su verdadero nombre, que es el nombre para un judío. Su sentido personal irrepetible, no hay dos iguales. Nombre que solo él conocerá. Quiero decir que aunque te empeñases en el cielo, como aquí, plan tertulia con chocolates, en manifestarnos pues toda tu felicidad personal, no sé si me explico, a la hora de manifestárnosla tendrías que recurrir a esto, pero esto es incapaz de manifestar el sentido personal puesto que no es persona. Quiero decir, lo máximo que puedo hacer es no poner pantallas, sino dejar pasar la luz, pero no es la luz, la transparencia, ¿se ve? Nombre que solo él conocerá. El nombre personal siempre queda entre ti y Dios. ¿Ok? De modo que a lo largo de la vida la clave está en esa gran búsqueda. El conocer personal no es patentizante, no es como un foco, como un faro que ilumina cosas menores, sino que es una transparencia creciente que o se deja ser elevada, iluminada por Dios o no, o se opaca, o se oscurece, o se emborrona el cristal. No sé si sirven estas metáforas. Esa es la clave, es la gran búsqueda, conocimiento personal, ¿vale? Sí. ¿Y los hábitos innatos cuáles son? Despacio, porque eso después te iré explicando, ¿vale? Más o menos. Vale, entonces, ahí tenemos otra pincelada histórica, que es referida al hombre. La última pincelada histórica la descubre Tomás de Aquino en el siglo XIII. Como ya tenemos, por eso se llama el doctor angélico, porque lo descubren los ángeles. Ya tenemos aclarado Dios uno trino, la persona y las naturalezas en Cristo y lo que son las personas diversamente de la naturaleza humana. ¿Qué pasa con los ángeles? Cuando es jovencito se pregunta esto, ya en lo que hoy diríamos su tesis doctoral. Se ve más o menos. Entonces, en los ángeles, ¿qué pasa? Dice él. Pues que también hay que distinguir entre persona y naturaleza, pero no como en el hombre. ¿Os suena el nombre de algunos ángeles? O creía que estaba entre paganos. Pues entonces, esos chicos que conocéis, pues, por ejemplo, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, pues ¿cuántas personas son? Pues cada uno una, ¿no? Y ahora Santo Tomás se pregunta, ¿y ahora qué hacemos con la naturaleza? ¿Cuántas naturalezas tienen? Tú dirías, pues por regla de 3, como hemos visto en el hombre, pues una para todos, y así me cuesta menos, ¿no? Pues Tomás de Aquino dice, pues no, porque tú resulta que la naturaleza la tienes recibida de tus padres, tienes un origen común para todo el género humano, con lo cual hay una. Pero los ángeles no tienen naturaleza recibida de su papá y mamá, sino que en ellos todo es recibido de Dios. No solo su sentido personal irrepetible, sino todo lo que ellos tienen. Y eso que tienen conforma su naturaleza. Y en cada uno es distinto. Se ve más o menos. De modo que volvemos a lo mismo. En el caso de los ángeles, cada ángel tiene una naturaleza, pero distinta del otro. Una pregunta. ¿Sí? ¿Naturaleza te refieres a cuerpo? Tener, para evitar problemas, olvídate de los filósofos, que lo único que hacen es complicar. Tú dices, yo soy y todo lo que yo tengo. Yo soy es lo que no se reduce a ningún tener. Tú haces una coleccionables, abres un álbum de teneres y empiezas a decir, yo tengo inteligencia, yo tengo voluntad, yo tengo imaginación, yo tengo ojos, yo tengo oídos, tengo uñas en los pies. ¿Vale? O sea, razón y voluntad estaría dentro de la naturaleza. Claro. ¿Ok? Todos los teneres conforman la naturaleza.
Lo irreductible, porque si yo te pregunto a ti, tú te reduces, tú que tienes muchos idiomas, másteres, y esa gracia, pues tú te reduces a los másteres, a tu inteligencia. Pues está claro, ¿no? Si uno dice que sí, pues mal. Lo llevamos a los... No, mejor lo tratáis. Se ve más o menos. El tener es inferior a ti. Todos los teneres, por muy ricos que sean, por las adquisiciones a lo largo de la vida sean de mucho premio Nobel, eso es muy inferior a ti. De tal manera es inferior que lo puedes siempre reconducir. Decir, no me conformo. Ahora por aquí, ahora por allá. Ahora menos, ahora más. ¿Se entiende? Sí, pero la naturaleza de los hombres es heredada. Pero... Vale, ahí tenemos un complique. Lo heredado es esto. En realidad es Dios el que, ¿no? Sale. Esto de aquí, por eso distingue Polo entre esas dos dimensiones que son comunes. Eso, aunque está vinculado directamente a la naturaleza corpórea y juega con ella, es de corte inmaterial, de tal manera que no tiene por qué morir cuando muere la naturaleza humana. Quiere decir que las cosas que tú sabes, el día que te mueres te acompañan, y las querencias que tú tienes, pues a tu novio, a tu esposo, a tu mamá, a la amiga, esas te acompañan, las virtudes te acompañan, ¿se entiende? Lo que no te acompaña, pues es el cuerpo, se ve más o menos. Ojo, que esto es muy importante discernirlo, porque estamos en un ambiente que todavía se llama España, y en España las antropologías que hay son totalizantes. Y eso quiere decir lo siguiente, que no entienden que persona es solo y exclusivamente eso, sino que entienden que persona es una colección de asuntos. Unamuno, Ortega, Zubiri, Julián Marías, Millán Polles, Laín Entralgo, Juan Manuel Burgos. Es un mal español. No sé. Pero bueno, ¿no? ¿Vale? Quiere decir, ellos es como los niños que coleccionan, ¿no? Tengo un álbum y digo, bueno, tengo inteligencia, pues vale, muy bien. Ahora tengo la capacidad de lenguaje, muy bien. Ahora trabajo, el hombre también es un ser que trabaja y hace economía, pues estupendo. Y ahora descansa, pues estupendo. Y cuando ya tiene todos los cromos, dicen, eso es persona. Pues mira, lo siento mucho, porque si tú dices eso, ¿qué es lo que te pasa? Te pasa que el que aquí está, por ejemplo, manco o ciego, es menos persona que el que no... Y el que sea Miss Universo, pues es súper persona. ¿Se ve? Y el día que te mueres, pues no eres persona. ¿Se entiende? Porque te falta algo. Y yo me encaro con estos buenos chicos, que tienen muy buena voluntad, pero... Y les digo, vamos a ver, ¿tú tratas a algún santo en el cielo? Dice, sí, yo tengo devoción a uno. ¿Y tú lo tratas como persona o lo tratas como un alma que anda volando no se sabe dónde? Como persona. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo va a ser persona si le falta el cuerpo? ¿Se entiende? Si tú me dices que persona todo, el día que se muere, esto se ha quedado en el cementerio. Cristo, ¿dónde? Cristo es persona, ¿dónde es persona? ¿Aquí o aquí? La persona es una. No totalices. Porque Cristo es igual de persona antes de asumir la naturaleza humana que asumiéndola. Quiere decir que no le añade la asunción de la naturaleza humana ni un gramo, porque si no, no sería Dios. Ni un gramo a la persona divina. Pero sí la naturaleza divina. Lo que quiero decir es que no se entiende una persona sin su naturaleza humana. Me refiero a una persona humana sin su No se naturaleza. trata de hacer divorcios, ni de hacer ascos a nada. Lo que se trata es de distinguir una distinción real. Y la distinción real es siempre jerárquica.
en lo creado. ¿Se ve más o menos? Quiere decir que no puedes, es que eso es, si tú totalizas o generalizas y dices, pues estoy de acuerdo con los españoles que dicen que la razón también es personal, en el sentido de que pues es una característica de la persona y las uñas de los pies. Vale, pues al final lo que te pasa es que empiezas a juzgar al dentro de las personas. Como en su lenguaje dice tonterías, es una persona nefasta. No sé si me explico. Como pues tiene y el otro defecto en la voluntad, pues resulta que es una persona, rompo la baraja, no juego con ella. ¿Se entiende? No hay que juzgar jamás el dentro por ninguna manifestación externa, por muy grave que sea la manifestación externa. ¿Vale? A menos que ella se conozca en cierta manera y te diga quién es por dentro. Pero entonces no eres tú la que juzgas. ¿Vale? Es decir, respecto de todo lo común humano, estamos muy por encima para juzgar. Respecto del dentro, no. Porque no está en nuestra mano, solo faltaría. En el Antiguo Testamento tienes la tira de veces la distinción entre alma y espíritu. Y si tú te vas a la persona que más antropología te puede dar, porque no tiene defecto ninguno, para las pocas cosas que dice, hace una distinción entre persona y espíritu, en el Magnificat. Entre alma y espíritu, perdón. Eso quiere decir que también en lo espiritual hay dimensiones que son realmente distintas. Desde luego que las hay, distinciones reales de niveles en lo natural, pero en lo inmaterial no todo vale lo mismo y está en el mismo plano. Hay distinciones. El alma, esto en clásico se llama alma. Y esto en clásico se llama espíritu. El alma lo que hace es animar, vivificar lo inferior, preocuparse de todo lo que tiene en su mano. El espíritu no está para eso. Si tú estuvieses para eso, tu fin sería, pues como máximo, la ética. No sé si me explico. Si tú estuvieses para tener que ver necesariamente con todo eso, tu fin sería, bueno, esto es Stema, que es uno de los mejores filósofos de Europa. Él hace la distinción real, porque se ha leído a los primeros cristianos. Se ha leído a Tomás de Aquino, que distingue entre persona y naturaleza humana. Y al final dice, ¿y cuál es el leitmotiv de la persona? Pues el leitmotiv de la persona, es decir, distingo entre antropología y ética. ¿Cuál es el leitmotiv de la persona? Pues que se emplee en ética. Pero después de haberme distinguido entre lo superior y lo inferior, al final acabas diciéndome que lo superior tiene como fin lo inferior. Pues chico, no juego contigo. La persona es para Dios, punto. ¿Vale? El alma está hecha para tener que ver con todo lo inferior. Y yo no solo no me reduzco a mi cuerpo, sino que no me reduzco a mi alma. Por mucho que vivifique, yo no me reduzco a ninguna vivificación. El sentido personal mío no está en vivificar nada. Si no, no juego. Quiero decir, si alguien se conforma, pues que se conforme. Pero esto es antropología para inconformes. Se ve más o menos. Te estoy ennobleciendo, no te estoy quitando importancia. La persona solamente puede encontrar su sentido personal completo y restricto enteramente respecto de Dios, con nada inferior, por muy noble que sea, aunque sea el vecino. ¿Se entiende más o menos esto?
Quiero decir, si tengo que ver con el vecino, tendré que ver con él desde Dios. Si no, no. ¿Se ve más o menos? ¿Hay unidad? Claro que hay unidad. Quien unifica es lo superior a lo inferior, jamás al revés. Quiero decir que todas, si pintamos ahora flechas en el esquema, las flechas tienen que ir siempre así. Pero jamás al revés. ¿Se ve más o menos lo que quiero decir? Bueno, esto lo han advertido después de siglos de amnesia, modernamente algunos cuantos raros. El primero que lo denuncia es un chico que se pasa toda la vida pataleando para hacer esa denuncia, en el siglo XIX, se llama Kierkegaard. Y Kierkegaard dice, pues yo no me reduzco a todo el idealismo alemán, que es un cáncer de la razón, a lo bestia, ni me reduzco a tal, ni me reduzco a... Yo soy yo. Se pasa, yo le llamo el llorón. Se pasa todo el día llorando por eso, ¿no? Después le preguntas a Kierkegaard, que tiene mentalidad luterana, y ahora dime quién es la persona. Descúbreme los entresijos del sentido personal. Dice, no puedo. Eso solo se puede por fe sobrenatural. Con lo cual, pobres mis alumnas chinas. ¿Se entiende? Eso se llama fideísmo. Eso es luteranismo aplicado. Esto se puede conocer. Desde luego que la revelación alumbra cada vez más, si uno se deja, ese conocimiento. Pero es natural y es conocimiento. Por tanto, es susceptible de ser explorado. Si no, pues perdemos el tiempo. Tanto yo como vosotros que os vais a dedicar a eso. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ese es el primero. Y después, en el siglo XX, pues seguro que hay más. Pero de momento, los que he descubierto que van por ese flash, por esa intuición, por esa búsqueda, y no lo dicen ordenadamente, sino como pueden, a base de flashes, de intuiciones. El primero y el que más de todos ellos, Scheller. Digo por si esto es una nota a pie de página de bibliografía histórica, ¿no? El segundo es un señor que se ha leído a Scheller, que se llama Nedon Scheller, que es un cura parisino de lo más fino que te puedes encontrar, que dice, lo que dice ese señor en su periodo católico, Scheller, porque después es un poco raro, pues casa perfectamente con lo que yo encuentro en la Biblia. El tercero es otro señor que se lee a Scheller. Y en el planteamiento es tremendamente ajustado, en el desarrollo es barato. Viktor Frankl, muy malo. Es totalizante. Pero en el planteamiento dice lo que, en el fondo él lo dice taxativamente, para mí Scheller es la Biblia, porque yo soy judío y creo en el Antiguo Testamento, y lo que encuentro en el Antiguo Testamento es lo mismo que me dice Scheller. Bueno, al margen de esos tres, que son filósofos, hay dos teólogos que van por ahí, también con intuiciones, y los dos son más conocidos. Uno es Guardini, ¿no? ¿No suena? Sí. Guardini tiene un librito en el que dice esto, que es el libro más pequeño de él y a mi modo de ver el más profundo, que se titula Quien sabe de Dios conoce al hombre. Y el siguiente es Ratzinger. Ratzinger, en Introducción al Cristianismo, lo dice taxativamente. Persona es irreductible a la naturaleza, y todo el conocimiento que empleamos para conocer la naturaleza humana y hacer ciencias, hay que abandonar el límite taxativo. Yo se lo leí una vez a Leonardo Polo, porque él, ya sabéis que es muy metódico y eso del abandono del límite mental y tal y cual. Pues es una página y media. Se lo leí
y me dijo, me alegro mucho de no ser el único raro en el 20, porque estamos completamente de acuerdo, ¿no? Para conocer, es decir, para mirar, para descubrir el sentido personal hay que mirar para adentro, no mirar para afuera. Por muchas sociologías y descripciones que te hagan de ti mirando desde fuera, no conocen el sentido personal de dentro. Eso es, la asunción en Cristo significa más que un rebajamiento, más que una kenosis, lo que significa es una elevación de la naturaleza humana. Lo que hace al asumir, fundamentalmente, es ennoblecer. ¿Ok? Entonces también podemos dibujar algunas flechas que suben para arriba. No es porque se haya empeñado la naturaleza humana tirándose de los pelos el que suba a la luna, sino que es desde arriba, es igual que en nuestra elevación. Esto no está quieto. Eso es creciente naturalmente. Pero encima de ese crecimiento, después intentaré explicar cómo crece eso y cómo es elevado. Es que para que la experiencia de la naturaleza, si no revierte en algo, o sea, si solo recibimos, tiene que tener alguna... Lo que nos pasa es que somos un poco bobos. A ver cómo te digo. Si esperamos a tener mucha experiencia con esto, por la convivencia con el mundo, etcétera, para rebobinar e intentar entendernos, pues hemos perdido tiempo. Lo mejor que es no perder tiempo. Quiero decir, lo mejor es mirar para adentro y en la medida que tú te descubres distinta, entonces encauzar toda la operatividad menor de acuerdo para que secunde el ser que es el de dentro. Porque no hay dos iguales. No sé. Bueno, tú eres madre. Los padres no se enteran de esto. Quiero decir, niño de 5 años, lo apunto a violín, inglés y piano. En cambio, tú te pasas todo el día detrás del niño. Porque sabes que este es distinto de su hermano, de su hermana, y a lo mejor eso del piano no va con él. No sé si me explico. No hay que ponerle alemán a todos. Ni inglés, ni piano, ni nada. ¿Se ve? No es la pregunta que yo hago. Entonces, toda la experiencia de fuera todo eso es ética, ¿vale? ¿Añade algo a la persona? Esta sí es tu pregunta. La persona ya se la ha jugado antes de hacer las acciones. Quiero decir, antes de que juegue por aquí, de una manera u otra, para que, según tú, esto repercuta en un feedback dentro, quiere decir que en la medida, no es que nos encarnemos, es que somos así, quiero decir, somos compuestos. Pero la clave no está en lo menor de la composición, sino en lo superior de la composición. No puedes encontrar el sentido de lo superior en lo inferior. Sino al revés. No solo a nivel de la corporeidad, sino donde más se nota ese feedback que tú dices, esa repercusión, es en la razón y en la voluntad. Vamos a ver, con un ejemplo. Hacemos aparatos que tienen una especie de feedback. En el sentido siguiente, yo escribo aquí un escrito y al final le doy al programa de revisar ortografía, ¿de acuerdo? Entonces el vocabulario castellano de este aparato, de la base de datos, pues es tanto, puede ser muy rico, pero es limitado. Es decir, a lo mejor hemos empleado una palabra filosófica que no está en la base de datos. Y yo desde la tecla le digo, no es que esté mal escrita la palabra, sino que tú no la sabes porque eres un poco torpe. Con lo cual, clic, almacénala en tu base de datos. La siguiente página en que aparece esa palabra ya no me la denuncia, con rojito. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que era una salida, una denuncia del ordenador, con un clic mío se vuelve una entrada que acumula el ordenador. ¿Se ve? Eso es un feedback. Pero fíjate lo que hay, que no hay feedback si no hay alguien que aprieta la tecla. Las experiencias místicas están aquí. Después abriré la llave
según lo que estamos descubriendo en ese intríngulis, ¿vale? Pero ya te digo de entrada una cosa, por muy altas, por muy seductoras que te parezcan las experiencias místicas, ¿sabes qué decía don Leonardo? Que eso es flojera. Quiero decir que como no puedes naturalmente, al final te tienen que iluminar. Porque esas cosas se pueden alcanzar naturalmente. Vamos a ver, eso le pasó, quiero decir, no es que sea floja, menos esta, le pasó a Santa Teresa. Santa Teresa tiene una moción divina, no te la sé decir literal, pero más o menos significa esto. Un día, haciendo la oración, tiene esta experiencia. Dice, rezando yo con Dios, ella, esto, no esto o esto, todo esto está recogido, está secundando, está intentando hacer oración. Y tiene una moción, una experiencia mística, que dice lo siguiente. Le dice Dios, conócete a ti en mí, conóceme a mí en ti. Si quieres conocerte a ti, conócete en mí porque tú estás en mi mano, eres un invento mío, no tuyo. Y si quieres conocerme a mí, no mires a los pájaros, a los árboles y al cosmos como de ordinario hace la gente, sino mírate adentro. Porque yo soy más íntimo a ti que tú misma. ¿Se ve más o menos? Se lo cuenta al teólogo más importante del momento, que es Báñez, en el confesionario. Y Báñez se rasca la cabeza y dice, pues vamos a hacer un curso de estudios para aclararle a la santa lo que quiere decir, ¿no? Monta toda una polémica y empiezan a decirle, no, pues Teresa, mira, hemos pensado que lo que te pasa es que tienes en la razón tales luces y la voluntad las secunda, y ella, que no, borricos. ¿Se entiende? Patalea, quiere decir que no es un asunto que me toque la razón o me toque la voluntad, sino que lo que yo he visto es trascendental, trasciende la razón, trasciende la voluntad, está a nivel superior, es personal. A quien más te pareces tú, y además está revelado, es Cristo. Pero tú te tienes que parecer fundamentalmente a esto, no a esto. Porque si no tendrías que ser varón. Y esto se llama así. La clave, es decir, la persona del Hijo no es que tenga una naturaleza humana. Podría no haberla tenido y se queda tan ancho. La naturaleza humana es un tener, no es un ser en él. Su ser es Dios. Y su ser personal es filial. A quien más te tienes que parecer tú, es decir, lo radical en nosotros es la filiación. Estoy completamente de acuerdo, totalmente. Esta es nuestra entidad. Si dices, persona es todo, entonces me tengo que parecer al todo. Entonces tienes cómplices, tú más que yo. Esto lo metía en otro asunto, pero el tema de persona masculina, persona femenina, que yo creo que no es el caso en este momento. Pero bueno, ahí lo dejo también. Eso es Blanca Castilla. Sí, lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes, vamos a ver, los compliques que tienes son los siguientes, que si me tomo el todo en serio, en el caso de Cristo, que se tienen que parecer a Él, pues solo pueden hacerlo en rigor, no metafórica o comparativamente, sino en rigor, solo lo podrían hacer los varones. De modo que tú tendrías que buscar en el seno de la Trinidad otra persona a la que parecerte. Con lo cual la filiación no sería lo radical tuyo. Hay muchas cosas dentro de esto que hay que ir despacito, con pies de plomo, porque si no, las mezclas producen siempre ruido. Por ejemplo, la coexistencia no está en el yo. Vale. Tienes que distinguir entre esto. Todo el problema moderno de la intersubjetividad está planteado a este nivel.
Eso es la vinculación social. El hombre es un ser social por naturaleza. Eso que viene desde Aristóteles, el hombre es un animal político, está planteado a nivel de yo. El yo, quiero decir, no es la persona, es fácil conocer el yo. Yo conozco mi yo, pero si me pregunto quién soy, ¿se ve? La tipología de mi yo, pues es bastante clara. Bueno, más para vosotros que para mí incluso, porque ya me he manifestado, se ve. Pero el sentido personal se las trae, que no puedo, es decir, que no lo conozco tan palmario como el yo, ¿no? Se ve. Y el yo, fíjate que es importante, porque barniza todo lo demás. La profesión, las aficiones, la vida, es decir, desde ahí es la fuente que matiza, que pone el sello del artista a toda manifestación humana. Es muy alto, es decir, no hay que decirle al yo, ala, paseo, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que, pese a que es importante, no es lo más importante. Y además, tómatelo un poco a broma, porque no es lo más importante. Si no te lo tomas un poco a broma, te puede pasar alguna vez en la vida, por acartonamiento del yo, es decir, por tomártelo demasiado, por obcecarte en él, por tomártelo un poco en serio, que tiendas o caigas en cualquier enfermedad psiquiátrica. Y aquí Gerardo nos arregla. ¿Se entiende? A mi modo de ver, también al modo de ver de Víctor Frank, todas las enfermedades psiquiátricas están aquí. En intentar hacerse una idea, un ideal, mejor dicho, un super yo que sea, pues, catedrático de universidad, que trate a los demás como bedeles, ¿se entiende? Yo tengo más amigos bedeles que catedráticos. Son mejores, los bedeles. Digo, se ven más... Me trae sin cuidado. Todo lo societario así de... Bueno, quiero decir que si uno dice, este es mi prototipo de ideal de yo, toda la energía tuya se va, por así decir, constriñendo, acartonando en el yo, y un día que te zumban, depre. Se ve más o menos. O cualquier otra cosa. O esquizofrenia. O, bueno, pues las enfermedades psiquiátricas están, a mi modo de ver, ahí. ¿La culpa la tiene el yo? No. La culpa la tiene la persona, que baja ya de nivel, que se quiere reconocer. En el fondo, ¿qué es eso? En el fondo es una pretensión de ser Dios cuando uno no es Dios. En el fondo es la pretensión de reconocerse en algo inferior, de identidad, de querer reconocerse en el yo la persona que no es el yo. No sé, somos con demasiados compliques. Con lo cual, si yo digo, ahora te vas a enterar quién soy, voy a hacer esto, es una pretensión de, en algo menor, saberme. Pero yo no me puedo saber en eso, porque me despersonalizo. Pierdo el sentido personal para adquirir un superideal que está muerto como sentido personal. Es decir, que no es persona. Es importante distinguir planos, porque si no, lo que te pasa es que pierdes el sentido personal. ¿Sí? Se ve más o menos lo que... Pero es que, las enfermedades, bueno, yo no estoy muy clara. ¿No? Pues te has quedado sin chocolate. Pero es que las enfermedades psiquiátricas, creo que tienen mucho que ver la impronta. Yo he visto niños pequeños con a lo mejor esquizofrenia o no sé, o sea, creo que hay enfermedades psiquiátricas que no tiene por qué ser... Aunque, de acuerdo, aunque las tengas, que te vengan algunas de ellas por motivos, pues yo aquí no soy ninguna autoridad, que te puedan venir por motivos orgánicos, disfunciones cerebrales, lo que sea, o por motivos exógenos, que la sociedad te ha vapuleado mucho, lo que sea, pues muy bien. Incluso en esos modos de sufrir, la mejor receta que yo te daría es distínguete tú, por favor, de esto. A ver cómo lo diría antes una madre a un hijo. ¿Te ha plantado tu novia y se ha ido con otro? Pues tú no te reconozcas
con los 5 años de convivencia tipológica, caracteriológica que has vivido con ella. Porque no te reconozcas tú vales mucho más, queridísimo hijo mío, que lo que has vivido y has perdido en 5 años. No sé si se ve. No. ¿No eres mamá? No. Dime, Gerardo. En las posesiones diabólicas, el diablo Está clarísimamente. para abajo. Todo lo que es... Tendió para abajo. Eso, tenéis aquí un experto vinculado a la diócesis de Zaragoza. Puedes tener una persona, súper buena persona, incluso, ¿puedo hablar en cristiano? De comunión diaria, con esto transparencia. Y el diablo, en las posesiones, de aquí para abajo no te deja vivir. Es bueno distinguir planos y decir, yo no soy esas cosas que tengo. Se puede describir esto mucho más. Lo voy a intentar, a ver si lo logro manifestar de modo sintético. Eso que tú llamas acto de ser, en Polo, dice, eso es un ser, sí, es un acto de ser, por tanto, raíz de todo, de todas las potencias, de la esencia de todo, es la raíz. Pero es un ser especialmente intensificado, no es como otros seres, como el universo, que le basta ser solo y se acabó. Una persona significa una apertura, una intensificación tal en el ser que implica vínculo, relación, apertura. Y esa apertura, a nivel trascendental, la tienes, como antes hemos intentado explicar con ejemplos, exclusivamente con Dios. No tienes, a nivel trascendental, apertura a la intimidad de las personas, porque si no las juzgarías. Estarían en tu mano. Tu sentido personal es solo hacia Dios. Y desde Dios es desde donde te abres a las demás personas. Solo si Dios te permite abrirte. Y si te permite, por algo será. No sé si lo digo bien. Permite, claro. Pero esa coexistencia significa... Polo cuando lo descubrió de jovencito, pues lo llamaban raro. Y le puso un nombre de adverbio, que significa... con el adverbio además. Además significa ¿qué? Pues más y más y más, ¿no? Es decir, que es un ser que está en ebullición, que es creciente, que no para, que no está quieto. Y además le pone nombre de adverbio porque en ese tiempo de jovencito se lee a un señor que es Meister Eckhart del siglo XIII y principios del XIV, en el que lo lee. Dice, el hombre es como un adverbio respecto del verbo, que es el hijo. El hombre es un adverbio, solo tiene sentido si se une a un nombre o a un verbo, pero donde tiene más actividad es el verbo, no en el nombre que está parado. El adverbio tiene sentido respecto del verbo. Una persona humana es radicalmente vinculante. Esto le podíamos dar muchas vueltas. Ratzinger lo dice de otra manera. Una persona humana es taxativamente relación. La relación de la que habla Ratzinger, hombre, uno puede leer eso y dice, pues sí, claro, yo desde pequeñito tengo relación con mis papás, con mis madres. No, porque el que está en la selva es relación. ¿Se entiende? No es que tengamos, es decir, tenemos relación y consumamos y ordenamos y hacemos todo tipo de relaciones a nivel externo porque radicalmente somos relación. Manifestamos con las manifestaciones sociales del ser que somos. ¿Se ve más o menos? Eso es lo primero. Una segunda nota es la libertad. Que eso añade algo a la coexistencia, a la relación. ¿Qué es lo que añade? Que la relación no es de corte necesitante, sino que si yo quiero o me da la gana,
pues me relaciono más. Y si no, corto la relación. No sé si... Si quiero, me abro más a Dios, y si no, no. No soy como el universo, que cumple un patrón de modo necesario. No. ¿Vale? ¿Sabe? Es un añadido. Por tanto, la libertad no tiene, por así decir, no le hace ascos a la relación, pero no es relación, sino que es un añadido. ¿Se ve más o menos? Son notas divergentes. O si queréis, esto es como una planta que tiene varias raíces, de tal manera que no puede darse una sin otra. Pero que no son la misma raíz. No sé si me explico. Es una mal ejemplo. ¿Vale? El conocer intensifica más el vínculo. Porque te permite conocer con quién libremente coexistes. Y al conocerlo, te puedes vincular coexistencialmente más porque te da la gana. Por eso es irrestricto, ¿verdad? Es irrestricto. Va a más. Estamos diseñados para ir a más. En el fondo, es lo que te dice cualquier cristiano clásico, que estamos hechos para Dios. Si estamos hechos para Dios, no podemos ser fijos, porque Dios, por mucho que crezca respecto de Él, siempre nos quedamos cortos. ¿Se ve más o menos? Todo esto es tremendamente optimista, no sé si lo veis. Y igual que te vas a las demás personas por Dios, ¿también te vas al cosmos por Dios? No. El cosmos es inferior a nosotros. Te vas por otro nivel, por un hábito innato. Es decir, la vinculación, todo esto es personal. Por tanto, solo puede admitir una vinculación personal. El cosmos no es persona. Si yo me abriese al cosmos ahí, tendría un problema. Y es, pues yo qué sé, al final pues podría, por así decir, justificarse el que yo le tribute cierto culto al cosmos. Pero no, eso es una tontería. Se ve más o menos. Sí. La más alta es el amar personal. El amar personal no es lo primero a distinguir, no es el querer de la voluntad. La voluntad queda muy por debajo. La voluntad es una potencia que de entrada está a cero. El amar personal de entrada no está a cero, sino que es tremendamente aceptante. Si no hubiese aceptación personal a ese nivel, no seríamos. Un niño ya es aceptación de entrada. A ver si lo logro explicar. La voluntad, cuando crece, siempre busca aquello de lo que carece, porque es potencia, es necesitante. Y solo adhiriéndose a bienes cada vez mayores, ella crece. ¿Ok? Amar no es necesitar nada, sino desbordar. Es pura efusión, es pura donación, pura entrega, porque me da la gana. No necesito. No sé si lo veis esto. Si uno se casa con otra por compensaciones, pues no se ha casado. No. Todo esto además tiene su aquel. Todo esto es a su vez, estos son las capas íntimas del cogollo de la alcachofa, de la cebolla, pero a su vez son complicadas, son duales. En nosotros todo está funcionando como un encaje de bolillos de dosetes. Y a nivel del amar personal tenemos una dualidad conformada por un elemento superior y uno inferior. Lo más alto en nosotros es aceptar. Amar, lo más radical del amar es aceptar. Uno se da tiempo, se entrega en la empresa, en el trabajo, en la familia, si acepta. Y si no, y se da en la medida que acepta. El dar es siempre segundo respecto al aceptar.
Los dones, las obras que da, que están por aquí abajo, desde obras de la inteligencia, quereres de la voluntad, hasta cosas materiales, dones, los dones son terceros. Los dones son cada vez más altos en la medida en que aceptas personalmente, en primer lugar a Dios y desde Él a los demás. ¿Se ve más o menos lo que quiero decir? ¿Sí? Vale. Sí. Era esto más o menos lo que... Ahora, todo eso es creciente. Pero a su vez es elevable. Quiero decir, que Dios, pese a habernos hecho así y ya crecientes, y ya para Él, de modo natural, es el más inconforme, porque es el que primero dice, no me conformo con lo que te he dado, sino que ahora te quiero dar más, te elevo. ¿Se ve más o menos la propuesta? No. Habéis oído hablar de las virtudes sobrenaturales. La fe, la esperanza, la caridad. Dios que naturalmente, pues no se lo digáis a los teólogos. Bueno, decirles, total no entienden nada. Igual. Dios que nos ha hecho complicados naturalmente, es decir, con esa riqueza natural también en la intimidad, a la hora de atraernos, de elevarnos, de hacernos vivir su vida íntima, sigue respetando las diversas capas y les da a cada capa su alimento adecuado. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Cada virtud sobrenatural es un alimento adecuado para cada capa de la intimidad humana. El amar personal es elevado por la caridad. El conocer personal es elevado por la fe. La fe, ante todo, dicen los clásicos, es un nuevo modo de conocer, que te implica por entero. No te implica el que tú hagas este trabajo así o así, sino que te implica a ti. Es la elevación del conocer personal. Ese conocer que busca a Dios es elevado. Conoces de Dios más que antes. Conoces de Dios no solo que es una persona, se ve más o menos, sino que con fe conoces la intimidad divina. ¿Y qué ha hecho Dios por ti en la historia? Lo revelado, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Pero por ti, no por tu razón o por tus zapatos, sino por ti. Cristo ha muerto por mí, San Pablo. ¿Se ve más o menos lo que quiero decir? La libertad es elevada por la esperanza. La libertad es creciente y tiene un norte. Es expansiva, es apertura, es cada vez más personal. Y lo que hace Dios es acoger, engrandecer dentro de sí ese crecimiento libre que eres tú. Con lo cual, en el cielo, lejos de perder la libertad creciente que somos, esa libertad está en el seno de la máxima amplitud. No sé si se ve más o menos. Quiero decir, que lo que dicen los teólogos son tonterías. Decir que en el cielo se acabó la libertad, pues chicos, vaya tontería, ¿no? Lo que sí se acaba más es la esperanza y la fe. Sí, pero no porque se acaben, sino se transforman. La fe, que es una búsqueda cada vez a más, con la revelación del cielo se transforma en el Lumen Gloria. No es que se deje de conocer, sino que ese conocer que es a más, imparable, alcanza su transparencia completa, su plenitud. ¿Existe la posibilidad de cerrarse? Sí, claro. Eso no puede existir. Eso es. Por tanto, A mi modo de ver, bueno, te voy... los sucesivos hacer posteriores y el mal. Ok, te voy a contar una cosa. Cuando yo andaba dándole vueltas a esto, hablando con Polo un día, una anécdota en su casa, le dije, don Leonardo, esto está grave para los que se condenan. Porque me he dado cuenta, en el fondo todo esto está en el Evangelio, lo que pasa es que no lo leemos bien. Porque, vamos a ver, le voy a explicar, don Leonardo. El pasaje después de la excursión de los discípulos del maestro que se van a la otra orilla,
del lago de Genesaret y se encuentran a ese endemoniado, en Gerasa, ese acantilado que estaban por allí pastando los cerdos, ¿os acordáis? Sí. Y Cristo le pregunta directamente, ¿no? Le podía preguntar cualquier cosa, pero no pierdo el tiempo. ¿Y qué le pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el nombre para un judío? El sentido personal. Respuesta. ¿Legión es sentido personal? Es evidente. En el infierno no hay personas. Se ha perdido el sentido personal. Eso es too much. Más que too much. Quiere decir, todo esto, que es la P, es creciente o decreciente. Y solo es con sentido personal creciente de cara a Dios. Si tú te has cerrado completamente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo de Santo Tomás. Los condenados en el infierno son proprenil. Tienden a la nada. Y además eso es una prueba de la misericordia divina. Porque si no tendieran a la nada, quiero decir, si tuviesen sentido personal, con conocimiento personal de lo que han perdido, el sufrimiento sería todavía peor. Pero como pierden el conocimiento y están como borrachos, es decir, todo lo que es el sentido personal se encapota o se subsume en el yo, en el infierno solo se habla de yo. Gerardo, ¿lo digo bien? ¿Tienes tu experiencia de...? No es que hayas vivido en el infierno. Pero he tratado de minimizar Si todo el sentido... A ver, conviene que haya multitud de personas, de hijos, porque cada uno es distinto. Por tanto, si tuviésemos la suficiente intuición, como hacen las buenas madres con los hijos, de meter la cabeza, la intuición en cada uno de esos hijos, como cada uno es coexistencia respecto de Dios, alcanzaríamos un conocimiento cada vez más deslumbrante de Dios, desde cualquier esquina. No sé si se ve. No solo la relación que yo soy respecto de Dios, sino cada otro, que es un añadido respecto de mí. Me da un aspecto divino distinto, ¿no? Conozco más a Dios. Pero claro, si uno ha dicho que no a eso, y no hay fotos fijas, sino que se va retrotrayendo y se colapsa, al final tienes que decir, no es que muera, porque lo inmaterial no muere nunca. ¿Y la raíz de lo inmaterial qué es? Pues es el yo. Entonces, ¿qué has hecho al perder el sentido personal? Pues quedarte en un yo. Es decir, es como una Polo lo comparaba así, es como un globo de esos de los niños que tiene gas y se va perdiendo gas, se va arrugando y al final se encapota. No resalta por encima del yo que quería ser el sentido personal que estabas llamado a ser. ¿Se ve más o menos? No puede haber en el infierno sentido personal, porque eso significaría que todavía están referidos a Dios personalmente.